Hola, hoy vengo a hablaros de Chintu, de Jennifer Nansubuga Makumbi. Esta novela es una saga familiar ambientada en Uganda. El libro empieza en 2004, cuando Kamu Chintu es asesinado en las calles de Kampala de una forma brutal por una masa de gente. Entonces el libro retrocede a 1750 y allí conocemos al patriarca del clan Chintu, que es Kida Chintu. A él, como jefe de su clan, le toca ir a rendir pleitesía al nuevo líder del reino de Buganda, porque antes Uganda estaba dividida en diferentes reinos y tendrá que hacer una larga travesía hasta llegar al nuevo líder. Lo que ocurre es que en esa travesía pasa algo que desencadena que sobre Chintu y todos sus descendientes venideros caiga una maldición. De ahí el libro vuelve a saltar a 2004 y es cuando se divide en 6 partes, donde veremos a 6 descendientes distintos de Chintu y podremos observar cómo ha recaído la maldición a lo largo de las generaciones y cómo van a acabar uniéndose entre todos después de 300 años para poner fin a la maldición. Este libro me parece muy interesante y especial por varios motivos. Y es por eso que quería hacer una reseña hablando más extensamente sobre él. El primer motivo es que es un libro que costó mucho que se publicara en Europa. En África ha ganado un premio importantísimo y ha tenido muchísima fama, pero aquí no ha tenido la recepción que ha tenido allí. Y eso es porque en el momento de su publicación, cuando la autora estaba intentando, pues si había alguna editorial que se lo quisiera publicar, las respuestas que obtenía es que era un libro demasiado africano. ¿Cómo le va a interesar esto a un lector europeo si no sale ni un personaje blanco? Si ni siquiera hablas de la colonización, de la época donde los blancos estuvieron aquí. Creo que es muy importante hablar de este tipo de libros para que estas nuevas voces tengan más visibilidad y se animen de verdad a traducir literatura de otros sitios. Este libro de momento no está traducido al español, pero ojalá lo hagan porque es que me parece que es una gran historia, otro tipo de literatura que no es para nada difícil y que puede ser una experiencia súper enriquecedora. Lo que le pedían a la autora cuando estaba en proceso de publicación era que si podía cambiar la historia y meter algún personaje blanco. Ella se negó. De hecho, en este libro sí que vemos una época previa a la colonización. En realidad, lo que pasó fue un acuerdo pactado entre el Kabaka, que era como esta especie de rey, y los británicos. Siempre se entendió como no una ocupación, sino más bien un acuerdo, según el Kabaka, entre iguales, aunque luego se vio que eso realmente pues no fue así. Pero la autora, ese periodo histórico, esos 69 años que Uganda estuvo ocupada, no los vais a ver en el libro. Sí que se mencionarán porque lógicamente han tenido consecuencias, pero no va a haber acción ambientada en ese periodo histórico. Todo es o anterior o posterior y eso era algo que ella se negó a cambiar porque quería que esta historia se centrara en la gente de allí. Es un libro que está destinado al pueblo africano. Nosotros no somos el lector al que va dirigido, pero eso no significa que no lo vayamos a poder leer. Es más, creo que da un motivo más para darle una oportunidad. No es un libro difícil de leer porque de hecho imita un poco la tradición oral que tienen allí y es un estilo muy sencillo, muy directo, aunque es elegante. A mí me gusta mucho cómo está contado, pero hay palabras escritas en Luganda que no están traducidas, ni siquiera tienes una nota a pie de página. O sea, si quieres saber lo que significa esa palabra, lo vas a tener que buscar. Con eso me refiero a que requiere que el lector, si le interesa, sea un poco más activo mientras lee este libro, que tenga esa curiosidad por saber qué significan esas palabras. Yo creo que hay un par o tres que sí que necesitáis saberlas, buscarlas, pero la mayoría son expresiones que por contexto tú puedes entender qué es lo que significan. Pero que no sea algo que eche para atrás a la hora de leer este libro, porque el inglés en el que está, en este caso, escrito es muy sencillo. No es un libro que sea especialmente rápido, aunque yo es que, vamos, volé leyéndolo porque me enganchó desde el principio. Lo comentaba en otro vídeo que a veces tienes esa sensación de que cuando empiezas un libro, de que ese libro te va a gustar mucho, y a mí me pasó con este libro y es que no falla, nunca falla esa sensación. Sí que es verdad que el ritmo a lo mejor puede decaer un poco, pero como vas cambiando y tienes personajes distintos en cada parte, no llega a hacerse demasiado pesado, o al menos eso pienso. La autora lo que hace es aprovechar estas 6 historias de estos personajes, de estos descendientes, para contarte la historia de Uganda, las tradiciones que tienen. Es mucho más que la simple trama de la maldición.
Incluso esa trama de la maldición está muy bien llevada. Ahí es donde entra un poco el realismo mágico. Se trata de una forma que, bueno, puedes escoger creer si realmente está pasando, porque en lo que consiste esa maldición es que inflige sobre sus personajes la locura, aquí le llaman madness, pero en verdad es un término que ella usa para englobar toda una serie de enfermedades mentales. Por ejemplo, se trata de temas como la depresión, el suicidio, la esquizofrenia, y está, creo yo, bastante bien tratado. El padre de la propia escritora sufrió una enfermedad mental y ella tenía mucho interés en explorar este tema en el libro. Entonces se usa esa maldición para, mediante este realismo mágico, tratar el tema de las enfermedades mentales. También habla sobre el patriarcado y los estragos que causa no solo en las mujeres, sino también en los propios hombres, que muchas veces consideran ese sistema también como una carga. Y bueno, ya os podéis imaginar que este libro pues me ha gustado muchísimo. En Goodreads le he dado 5 estrellas. No creo que sea un libro que le vaya a gustar a todo el mundo, porque es un tipo de literatura diferente y a veces las cosas distintas pueden generar opiniones polarizadas. Esta es mi opinión, no significa que sea la correcta ni mucho menos. Hay gente que este libro le encantará y hay gente que quizá no le verá el qué, pero a mí me ha aportado una experiencia tan distinta que me choca mucho encontrar un libro que llame la atención, que sobresalga del resto por algún motivo, y este lo ha hecho en muchos sentidos. También me gustaría decir que si alguien al final lee este libro, yo recomiendo leer el prólogo antes de empezar. Los prólogos a veces pueden ser un poco arma de doble filo porque hay muchas introducciones, muchos prólogos que sueltan un montón de spoilers. En este caso no hay spoilers, pero considero que es muy importante leerlo porque antes de que entres a la historia te pone en contexto totalmente, te enseña un poco cómo tienes que afrontar esta lectura, te explica un poco para que no te choque tanto, por ejemplo, cómo las familias pueden ser muy distintas en diferentes lados, los nombres de la gente, cómo alguien puede tener diferentes nombres. Te explica un poco, nada, 4 pinceladas de la cultura para que cuando empieces a leerlo puedas entenderlo todo mucho mejor. Y explica también pues lo que os he contado antes de lo que costó que este libro se publicara fuera de África. Desde luego yo a esta escritora es que no le voy a perder la pista. Sé que ahora está escribiendo una novela feminista también ambientada en Uganda y tengo, vamos, muchísima curiosidad. Es de esos autores que sabes que lo que publiquen lo vas a leer. Y eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.